un soporte, económico que nos permite participar de estas actividades académicas y dar soporte a las universidades para continuar con la educación continuada y para formarnos todos como pediatras partícipes y activos en nuestra comunidad. Y pues es un placer para mí entonces presentar a las personas que van a trabajar o que han trabajado en este proyecto, y muchísimas, muchísimas gracias por su atención, por su participación, y espero que disfrutemos y aprendamos mucho de este evento. Muchas gracias. Adelante, doctora Vanessa. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lorena Franco, me acompaña mi amiga Vanessa Villamil. Somos residentes de tercer año del programa de Pediatría de la Universidad Nacional. Agradecemos a la sociedad por abrir pues, espacio para estos eventos académicos donde podamos tener como la participación y la interacción entre las diferentes facultades. Vamos a presentar el caso que nos convoca en la reunión de hoy. Bueno, el caso clínico que vamos a presentar es una paciente de 2 meses, femenina. Ella ingresó a nuestra institución el 17 de marzo del 2021 y la fecha de nacimiento es el 1 de enero del 2021. El motivo de ingreso es una paciente remitida de Santa Marta por ictericia colestásica. Dentro de la enfermedad actual, dentro del caso clínico que enviamos a Sanitas, es una paciente que inicia con cuadro ictérico desde el 4.º día de vida. Al parecer estuvo hospitalizada en Santa Marta, en la unidad de recién nacidos, y recibió manejo con fototerapia por 15 días y da egreso. Estuvo en su casa por 1 mes y hace 8 días, a partir del ingreso, presentó aumento de la ictericia y acolia y coluria. Aparte de antecedentes, tiene un labio de paladar hendido. Dentro de la revisión por sistemas, la niña presentaba diuresis colúrica, presentaba deposiciones hipocólicas pastosas, más o menos cada 2 a 4 días, no tenía síntomas respiratorios, no tenía fiebre, no tenía irritabilidad, no dolor ni distensión abdominal, pero sí refería a algunas regurgitaciones ocasionales y no presentaba vómito. Dentro de los antecedentes perinatales, es una paciente fruto de primera gestación. La madre es una madre de 33 años, el padre de 30 años, son profesionales, son provenientes de Venezuela, pero viven en Santa Marta desde hace 2 años. No son consanguíneos, controles prenatales completos al parecer, Storch negativo, nacimiento fue vía abdominal porque tenía diagnóstico prenatal de labio y paladar fisurado. Al nacimiento fue peso y talla normal, el peso fue 3.570 gramos, la talla 49 centímetros, y estuvo en la unidad de recién nacidos para definir vía de alimentación. Esos son los datos que tenemos de la hospitalización allá al nacer, en Santa Marta. Dentro de los antecedentes patológicos, tenía pues el labio y paladar fisurados que estaban en manejo con corrector palatino. Los antecedentes quirúrgicos, traumáticos, farmacológicos, toxicológicos, transfusionales y familiares no tenía, eran negativos. Estaba siendo alimentada con Enfamil AR porque había presentado un cuadro como de regurgitaciones y se la habían cambiado. Nunca recibió lactancia materna. Vacunaciones, tiene el plan de inmunización, de ampliado de inmunizaciones al día, y dentro del neurodesarrollo, lo que se refiere en la historia es que tenía seguimiento visual, sonríe, sostén cefálico parcial, vive con sus padres, están radicados en Santa Marta, la madre es licenciada en física y matemáticas, el padre es ingeniero químico, y hace 3 años viven en Santa Marta junto con la abuela materna de 54 años. Y la manutención está asumida por el progenitor. En el examen físico al ingreso, los signos vitales tenían una frecuencia cardíaca de 140, respiratoria de 40 respiraciones por minuto, temperatura 36.4 grados, tensión arterial 85/30 con medida de 48 y saturación de oxígeno 94% con una PO2 ambiente. Antropometría, el peso al ingreso cuando ya tenía 2 meses, casi 15 días, 3.640 gramos, talla 52 centímetros, y los percentiles, las desviaciones estándar que le daba para peso para la edad era menos 3.15, talla para la edad menos 3.09, peso para la talla menos 0.45 e índice de masa corporal para la edad menos 1.9.
En el examen físico, lo único, digamos, positivo que se refirió fue el labio y paladar hendido, la clasificación BU4 y estaba con el corrector palatino, normoposicionado. Y aparte, pues la ictericia generalizada, que era lo que la traía la institución. Ella traía unos paraclínicos del sitio de remisión de Santa Marta, una ecografía abdominal que se tomó el 11 de marzo que estaba normal, una química sanguínea que se tomó el 14 de marzo, una función renal normal, un ionograma también que estaba dentro de límites normales, hemograma también tenía pues la hemoglobina en el límite inferior, pero el resto estaba normal. Función hepática tenía transaminasas elevadas, bilirubinas con bilirubinemia con patrón colestásico, glicemia estaba baja, PCR normal, negativa, y uroanálisis no patológico. En el 15 de marzo del 2021 también le tomaron unos tiempos que estaban, pues, digamos, lo que referían en la historia era que estaban un poco más prolongados antes, pero no los trajeron al ingreso, y los que presentaron, pues ya estaban como en descenso. Y una GGT normal y LDH en 652. Donde ingresó la paciente, se solicitó valoración por cirugía pediátrica y por cirugía plástica. Y tomaron paraclínicos para ver función hepática y bilirrubinas. La valoró cirugía plástica lo que dijo fue que no, pues no requería manejo en ese momento de urgencia, sino que se iba a hacer un control ambulatorio. Le tomaron bilirrubinas que mostraron una hiperbilirrubinemia con patrón colestásico y elevación de transaminasas incluso más altas de las que venía en Santa Marta. También le tomaron una ecografía biliar, una ecografía abdominal que mostraba una vía biliar intra y extrahepática, pero no se visualizaba el colédoco. Entonces, cirugía pediátrica la valoró con esos paraclínicos, decide que debe descartarse también causas infecciosas y le solicita el storch. En ese momento sale el storch todo es negativo, entonces ellos deciden que van a iniciar ursacol, vitaminas liposolubles y solicitan biopsia hepática y colangio intraoperatorio. El 19 de marzo, a los 2 días de que ingresa, le hacen la biopsia de cuña hepática y le hacen la colangiografía intraoperatoria. En la biopsia de cuña hepática lo que muestra, digamos, hallazgos macroscópicos es una hepatomegalia dura, hígado de superficie verde con telangiectasias subcapsulares, vesícula biliar de aspecto sano, y en la colangio vieron que no había defectos de llenamiento y no había dilatación de la vía biliar ni intra ni extrahepática. Después de la biopsia, pues pasa a cuidados intensivos y durante la valoración o la observación en cuidados intensivos presenta unos eventos paroxísticos que se caracterizan por pérdida de tono, movimientos oculares asimétricos, se describen en la historia, y postura tónica en extensión del miembro superior. Son de corta duración y alta frecuencia, se producían, más o menos se presentaban cada 2 a 3 horas. Cuando hizo el primer episodio, le tomaron una glucometría que estaba en low y también mostraron una bradicardia, porque le hicieron un electrocardiograma, que el electrocardiograma estaba normal. Inician impregnación con fenobarbital e inician flujo metabólico, y aparte también pues, se solicita valoración por neuropediatría. El neuropediatra lo que encuentra en el examen físico es que tiene una espasticidad de las 4 extremidades y aparte evidencian en el examen físico un hemangioma plano en línea media, por lo que deciden descartar compromiso de la médula espinal asociado a ese hallazgo en el examen físico. El 23 de marzo, la paciente se encuentra en intermedios porque persiste con esos episodios convulsivos y asociados a hipoglicemia. Presenta caída abrupta de transaminasas, presenta hiperglicemias y pues se solicitan paraclínicos por el estado agudo de la paciente y evidencian que tiene una PCR elevada, una procalcitonina muy elevada, por lo que inician manejo antibiótico considerando que es una sepsis versus una falla hepática. Se traslada a unidad de cuidados intensivos, se inicia flujo metabólico, requiere transfusión de glóbulos rojos y de plasma fresco congelado, vitamina K también, y inician manejo con catecolaminas, con noradrenalina y adrenalina, sin control de la tensión, siguen choque, por lo que inician vasopresina, y como persiste con tensiones bajas, con mala perfusión, inician hidrocortisona como un choque refractario a catecolaminas. Bueno,
también presentó en ese momento deterioro del Glasgow, por lo que tuvieron que asegurar la vía aérea y consideran que tiene un alto riesgo de muerte a corto plazo. Se le explica a la mamá y pues se inicia manejo con psicología. El 24, un día después, está multisoportada, tiene noradrenalina, adrenalina, vasopresina, hidrocortisona y diurético, también tenía refuerzo diurético, pero persistió oligoanúrica con altos parámetros ventilatorios y un trastorno hidroelectrolítico severo con hiponatremia, hipocalemia, hipocalcemia e hipomagnesemia. Todo conduce a una falla multiorgánica y finalmente ese día fallece, producto de una sistolia. Dentro de los resúmenes de paraclínicos de todos los que se le hicieron en la institución, como pueden ver, las transaminasas estuvieron desde que al inicio estaban muy elevadas, pero fueron disminuyendo y el 23, que es cuando empieza a hacer la falla hepática, están haciendo una caída abrupta de la TGO y la TGP. Las bilirrubinas también fueron en descenso y hay que tener en cuenta que la GGT estaba normal, la fosfatasa alcalina pues solo tiene una medida. No se pueden ver, digamos, las tendencias. La albúmina fue en disminución, los tiempos de coagulación fueron prolongando a medida que pasaban los días, el INR igual, y el urinógeno se consumió en algún momento cuando hizo la falla hepática y la CID, pero entonces el 24 ya aumenta porque pues, producto de la transfusión que hicieron de plasma fresco congelado y crioprecipitados, que también requirió transfusión. El dímero D estaba elevado al 23 también y el perfil hepático pues estaba con 9 cambios significativos. Dentro del perfil metabólico, como vemos la curva de la glucosa, al principio pues la primera glucometría que le tomaron estaba elevada, pero la mayoría de glucosas estuvieron bajas en el límite inferior. La LLH solo tiene una toma, el amonio aumentó, pero esto coincidió con el momento de la falla hepática. La TSH y la T4, como ven los valores que se presentan ahí, presentaba un hipotiroidismo central. Los gases venosos con acidosis, metabólico e hiperlactatemia en todos los gases que presentó. Dentro de la parte hematológica infecciosa, lo que cambió, digamos, a la evolución fue que hubo pancitopenia, anemia y trombocitopenia con la medida que pasaban los días y la PCR aumentó. Todo el perfil del Storch que le tomaron, rubiola, hepatitis B, hepatitis C, virus de Epstein-Barr, herpes 1 y 2, todo fue negativo, toxoplasma IgG y IgM también negativo, citomegalovirus, también le tomaron no treponémica que estaba no reactiva y VIH no reactivo. De la parte renal hizo el trastorno hidroelectrolítico que les estaba comentando en la evolución, con hiponatremia, hipocalemia, hipocalcemia e hipomagnesemia severas al final, ya cuando estaba a punto de hacer la falla multiorgánica, y le tomaron una muestra crítica que tiene un cortisol en 0.75, glucosa en 43, amonio 59, TSH 3.5 y T4 libre 0.69. Adicionalmente, hicieron la ecografía que les había comentado, que se veía la vía biliar intra y extrahepática de curso y calibre normal. No se logran visualizar el páncreas, el vaso y los riñones estaban normales, pero no se lograba ver el coledo. Por eso fue que le hicieron la colangiometría operatoria y la biopsia. El ecocardiograma que realizaron no mostraba, ese ecocardiograma lo hicieron el último día, no mostraba una falla cardíaca, solo mostraba una leve dilatación de aurícula izquierda y no tenía hipertensión pulmonar. Y le hacen una resonancia de silla turca el 23 de marzo, que es esta que podemos observar acá en la imagen. Ya conociendo el caso clínico, pues queremos saber la opinión de todas las universidades participantes, si pueden opinar en el chat para saber cuál es su impresión diagnóstica.
Marcela Hincapié, de no sabemos de qué programa, dice hipopituitarismo congénito, Andes, ok. Otro programa que quiera dar su opinión. ¿Qué opinan de la imagen de la resonancia? Ahí la volvimos a proyectar. Por una sospecha de una hipoplasia de neurohipófisis, también dice Marcela. Otro programa que quiera participar. Otra universidad. Otra universidad, Javeriana, Bosque, Fuchs. Carlos Garzón dice, aparenta silla turca vacía en la resonancia, es del programa de la militar. Grace Spitia dice, buenas tardes, los residentes de la Universidad Javeriana consideramos que la paciente puede estar cursando con una insuficiencia hipofisiaria congénita asociada a displasia septo-óptica. Como diagnóstico diferencial pensamos en síndrome de Zellweger, dado que presenta defecto de paladar, retraso de crecimiento, falla hepática y coagulopatía. Sara Torres de Fuchs dice síndrome de interrupción de tallo hipofisiario. Con el hemangioma plano también habría que pensar en una facomatosis, dice nuevamente Marcela. ¿Qué otro programa quiere participar? Creo que falta Bosque, Rosario. Rosario.
Grace Aspitia dice, también podría presentar un defecto de la síntesis de ácidos biliares o un error innato del metabolismo tipo disfunción peroxisomar. Entonces, hasta el momento las participaciones que hemos tenido, entonces hablamos de hipoplasia de neurohipófisis, hipopituitarismo, insuficiencia hipofisiaria congénita, un síndrome de interrupción del tallo hipofisiario, una posible metabólica o una facomatosis. Los programas, ¿alguien más quiere participar de los programas que faltan? Sabana. Si tenemos también pediatras conectados, también pueden dar su opinión acerca del caso. Bueno, entonces vamos a dejar hasta acá la participación de los demás programas y vamos a darle paso a nuestras compañeras de la Universidad de Sanitas que van a dar respuesta al caso. Listo. ¿Me escuchan? ¿Se ve la pantalla? Se ve muy bien, está muy bien, tranquilo. Gracias. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Ángela Mancera, soy residente de segundo año de la Fundación Universitaria Sanitas y les agradecemos por la invitación. A continuación, pues vamos a dar la introducción del enfoque que realizamos del caso clínico. Entonces, voy a detener un segundo la cámara para mejorar la conectividad. Entonces, nosotros escogimos unos datos relevantes acerca del caso que nos ofreció la Universidad Nacional y pues tenemos una paciente de 2 meses femenina con antecedente de malformación de la línea media. Al 4.º día de vida inició con ictericia que requirió fototerapia y que posteriormente al mes reconsulta por tinte ictérico, acolia y coluria. Dentro de los antecedentes, pues es una primigestante sin consanguinidad, con todos los controles prenatales, con un diagnóstico antenatal del labio y paladar fisurado, con unas parto por cesárea con adecuado peso y talla al nacer y requirió 13 días de hospitalización para definir una vía de alimentación. Al ingreso del 17 de marzo de este año, reportan un peso de 3.640 gramos que relacionado con su peso del nacimiento solo ha presentado una ganancia ponderal de 1.1 gramo día con una talla de 52 en este momento, que realizándolo igual una comparación con el nacimiento presenta una ganancia de 3 centímetros en 2 meses. Al examen físico como hallazgos positivos pues presentaba escleras ictéricas, la malformación del labio y paladar hendido y la ictericia generalizada.
Estas son las tablas de referencia que son tomadas de las gráficas colombianas creadas de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Entonces vamos a ver que tiene un peso para la edad en menos 2.7 desviaciones estándar, que hay que tener en cuenta que esta es una medida poblacional. La talla para la edad en 1.99, riesgo para talla baja, y el peso para la edad en menos 0.55. Ahora vamos a hacer un recuento de los paraclínicos que le tomaron a la paciente y aquí vamos a ver que a nivel de la función hepática relacionada con la inflamación y la excreción, podemos notar que desde el sitio de remisión presentaba una elevación de esas transaminasas y además una hiperbilirrubinemia a expensas de la directa, lo que indica un daño hepático importante y una ictericia colestásica. Desde la síntesis, evidenciamos un aumento importante de los tiempos de coagulación con un INR elevado, lo que indica que la paciente progresó a una probable falla hepática. Dentro de los paraclínicos infecciosos nos reportan un Storch negativo. Podemos ver que la GTT y la fosfatasa alcalina están dentro de rangos normales. Vemos también la presencia de hipoglicemia desde el sitio de remisión y en el posoperatorio después de la biopsia hepática, y vemos una función tiroidea que evidencia un hipotiroidismo central. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Es Sí, que la pantalla se está viendo cortada, no sé si hay alguna forma de que la pongas para que se pueda leer mejor. Regálame un segundo. Oh, espera. Se está viendo cortado. Espérenme un segundo. A ver. Share. ¿Ya la pueden ver mejor? Mucho mejor, muchas gracias. Listo. Dentro de la biopsia hepática y la colangiografía, lo importante de destacar durante este examen es que se evidenció un paso de contraste de toda la vía biliar sin evidencia de dilatación intra y extrahepática y no hubo una malformación a nivel de la vía biliar. Esta fue la evolución de la paciente, donde presentó los eventos paroxísticos, los cuales fueron manejados con fenobarbital, adicionalmente la bradicardia y la hipoglicemia que se realizó ajuste con el flujo metabólico, la valoración de neuropediatría que evidenció la cuadriparesia y un hemangioma plano en región dorsal media, presentando también durante su evolución deterioro clínico, coagulopatía, una sospecha de choque séptico versus falla hepática, una hipotensión refractaria en neotrópicos con falla multiorgánica y desencadenando su fallecimiento. Después de haber analizado los hallazgos importantes en el caso clínico anterior, vamos a iniciar con el enfoque de nuestra paciente desde el punto de vista del motivo de consulta principal, que fue la ictericia y la colestasis. La etiología de la colestasis tiene diferentes causas, por lo que vamos a ir desglosando cada una de ellas y vamos a ir a iniciar con las causas biliares. Entonces, vamos a comenzar con la atresia biliar. Esta patología tiene una presentación tardía, incluso a los 3 meses de vida se puede presentar y es la indicación más frecuente para la realización de trasplante hepático. Se caracteriza por una inflamación progresiva y la fibrosis de los conductos biliares que genera una obliteración progresiva de los conductos extrahepáticos e intrahepáticos. Su etiología es desconocida, sin embargo, las teorías de la patogenia incluyen que puede haber alteraciones genéticas por una dismorfogénesis de esos conductos biliares, puede generarse por infecciones virales, toxinas, lesiones inflamatorias y autoinmunes, puede tener la hiperbilirrubinemia indirecta que se identifica rápidamente, generar el inicio de la lesión biliar que ocurre probablemente después del nacimiento, y es un cuadro clínico muy característico con un recién nacido a término, de peso y aspecto normal, que inicia ictericia con hipocolia entre las 2 y 6 semanas de vida, con buen estado general, hepatomegalia firme y posteriormente puede presentar esplenomegalia.
Llama la atención pues que en esta patología tienen una GTT generalmente mayor a 300. Dentro de los hallazgos ecográficos podemos encontrar una vesícula contraída, los signos de cordón triangular, conductos intrahepáticos pequeños, hepatomegalia y esplenomegalia. En el caso de nuestra paciente, al parecer, pues fue a término de peso y talla adecuados al nacimiento, presenta ictericia, presenta hipocolia, sin embargo no se evidencia hepatomegalia, la GTT está en valores normales, tiene una ecografía de abdomen normal y tiene una colangiografía donde no se reporta que haya alteración en el paso del medio de contraste a través de la vía biliar, por lo cual lo descartamos. Continuamos con la patología de quiste de coledoco. Entonces, esta es una anomalía frecuente en la vía biliar extrahepática después de la atresia biliar. Se presenta alrededor de 1 de cada 100.000 recién nacidos vivos y es importante reconocer su progresión, dado que sin tratamiento puede llegar a presentarse una cirrosis biliar. La etiología pues es incierta realmente, pero existe una teoría en donde se produce como una recanalización desigual de esos conductos biliares durante la embriogénesis, y esto consecuentemente pues lleva a una regurgitación de las enzimas pancreáticas al conducto biliar por una unión anómala. En el paciente no consideramos que curse con un quiste de coledoco por los hallazgos ecográficos y la colangiografía normales. El síndrome de Alagin es un trastorno multisistémico autosómico dominante caracterizado por escasez de conductos interlobulillares. Es la forma más común de colestasis intrahepática familiar que ocurre 1 de cada 30.000 nacidos vivos, y dentro del diagnóstico se debe tener una biopsia que evidencia esa deficiencia ductual biliar. El diagnóstico generalmente pues, se realiza mediante hallazgos clínicos a nivel paraclínico y la evaluación diagnóstica que se confirma mediante una secuenciación de los genes NOSH y JAK1. Sin embargo, pues en nuestro paciente pues se encontró que tiene el labio paladar hendido, el cual no es característico de esta patología. Sí presenta ictericia, sus ruidos cardíacos son rítmicos sin soplos. Hay una hiperbilirrubinemia, sí tiene elevación de las aminotransferasas, sin embargo no hay hipercolesterolemia, no hay elevación de la GTT, tiene un ecocardiograma normal y no tenemos el reporte de la biopsia realizada, por lo que consideramos que esta patología tampoco se relaciona con el caso de nuestra paciente. Continuamos con la colangitis esclerosante neonatal, y esta genera una colestasis y una fibrosis hepática que es progresiva, llevando hipertensión portal, y 2/3 de los casos se han visto relacionados con la presencia de anticuerpos antinucleares y antimúsculo liso. Tiene una asociación con enfermedades hepáticas como la enfermedad inflamatoria intestinal, y dentro de las manifestaciones clínicas pues vemos que el paciente puede presentar ictericia, dolor abdominal, pérdida de peso y hepatomegalia. A nivel paraclínico, la colangiografía pues demuestra una dilatación sacular de la vía intrahepática, estenosis, y la porción extrahepática se ve irregular, y a nivel histológico pues vamos a ver que puede presentar una fibrosis obliterativa de esos conductos biliares. ¿Qué vemos en nuestra paciente? Nuestra paciente presenta ictericia, pobre ganancia ponderal, sin embargo no se relaciona con hepatomegalia y tiene una colangiografía normal, la cual nos hace descartar este diagnóstico. Ahora vamos a hablar de las causas metabólicas. Dentro de las causas metabólicas tenemos la galactosemia clásica, que es generada por un defecto enzimático de la galactasa 1 fosfato uridiltransferasa y comienza a acumularse pues transformándose en parte en galactosa 1 fosfato y galactiol. Es una enfermedad multisistémica que afecta la visión formando cataratas. A nivel hepático genera colestasis, fibrosis, cirrosis hepática, y a nivel renal se ve relacionada con tubulopatía proximal, albuminuria, hiperaminoaciduria, glucosuria y alteración del sistema nervioso central. La presentación clínica pues, básica de la galactosemia, vemos que son pacientes que presentan intolerancia a la alimentación, falla de crecimiento, ictericia,
daño hepático con cirrosis, presencia de hiperbilirrubinemia con aumento de la indirecta inicialmente y luego la directa, aumento de las aminotransferasas, prolongación de los tiempos de coagulación, vamos a ver también disminución del fibrinógeno, hipoglicemia, acidosis metabólica hiperclorémica, hipofosfatemia y pues sobre todo para llegar a este diagnóstico también es muy importante las sustancias reductoras en orina y la aminoaciduria generalizada. La resonancia de cerebro se encuentran lesiones en la sustancia blanca y en la espectroscopia se puede mostrar la acumulación del galactiol. A nivel de, pues los niveles de galactosa en plasma y galactosa 1-fosfato se encuentran aumentados y pues los niveles de galactiol están aumentados en plasma y en orina. Relacionándolo también con la tirosinemia tipo 1, que es una enfermedad metabólica de herencia recesiva causada por una deficiencia de la degradación de la tirosina, y que compromete pues principalmente el hígado, el sistema nervioso y a nivel renal, y se han descrito dos formas de presentación clínica, una aguda que se da pues en los primeros meses de vida con síntomas de falla de crecimiento, vómitos, ictericia, hepatomegalia, hipoglicemia, ascitis, sangrado, irritabilidad, y una forma crónica que presenta síntomas similares pero de intensidad moderada en relación a las formas agudas y generalmente pues se presentan en formas más tardías de la infancia. El diagnóstico pues se basa en el estudio de la tirosina y la metionina del plasma y cuyos niveles pues obviamente van a estar elevados. La presencia pues de hipoglicemia, de la prolongación del tiempo de protombina, la elevación de las transaminasas y la alfa-fetoproteína se encuentran elevados. Y pues digamos que es muy importante la presencia de succinil acetoacetato y succinil acetona en suero y en orina para realizar también el diagnóstico. Las alteraciones renales, pues digamos que vamos a ver acidosis metabólica, descenso del pH urinario por debajo de 6 con una baja densidad por una pérdida de esa concentración en la orina. Y lo que vamos a encontrar pues en este paciente es que tiene escleras ictéricas, no tiene cataratas, sí tiene una ictericia generalizada, no tiene hepatomegalia, tiene una hiperbilirrubinemia, tiene hipoglicemia, prolongación de sus tiempos de coagulación, tiene una acidosis metabólica, hiperlactatemia. Sin embargo, pues no tiene o no se realizó la alfa-fetoproteína, no tiene una tubulopatía renal, no se describen proteinuria, glucosuria, albuminuria, no se realizó fósforo, no hay datos de realización de sustancias reductoras en orina, ni si hay alteración, digamos, a nivel del sistema nervioso central por eventos paroxísticos, la cuadriparesia, pero no hay datos de un deterioro o una depresión neurológica. Y a nivel de la resonancia magnética, pues no se encuentran lesiones de sustancia blanca o que no se evalúen la acumulación del galactiol en la espectroscopia. Sí tiene falla del crecimiento, pero no tiene vómito. Y pues, digamos que todo este conjunto, digamos, ante la falta, digamos, de realización de ciertos paraclínicos, pues no nos pueden como redireccionar a que una de las causas de la patología de la paciente, pues no sea esto, por lo cual no lo descartamos. ¿Listo? Entonces, continuamos con el síndrome de Dubin-Johnson y Rotor. Entonces, otras de las alteraciones metabólicas que podemos sospechar son la hiperbilirrubinemia conjugada, como el síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor, que son enfermedades de carácter autosómico recesivo, donde hay alteración en el transporte de la bilirrubina conjugada y mutación, pues de mutación en un gen del cromosoma 10. Se ha descrito una prevalencia alrededor de 1 de cada 1.300 individuos. Realmente es una patología que es muy rara y que sobre todo se ha visto relacionado con pacientes adolescentes o adultos pues jóvenes. Realmente lo que llama la atención de estas patologías es que estas patologías no presentan alteración de las enzimas hepáticas, de las transaminasas, como elevaciones significativas, y pues a nivel, digamos, de las biopsias, pues digamos que a nivel del síndrome de Dubin-Johnson, pues si uno le hace un estudio histológico, pues va a
valorar como depósitos de pigmentos de color marrón, y pues en rotor no se ve absolutamente nada en la histología hepática. Entonces, debido a que es de base genética, se desconoce pues digamos que las manifestaciones como en sí clínicas, bioquímicas, histológicas, digamos que no son específicas, es un diagnóstico de exclusión y digamos que no empata con el caso clínico de nuestra paciente, por lo cual pues lo descartamos. La deficiencia de la alfa-1 antitripsina, entonces es una proteína cuya principal función es la inactivación de la elastasa neutrofílica. La clínica inicia alrededor de los 2 primeros meses de vida con una ictericia colestásica prolongada, mala absorción y retraso del crecimiento. Presentan también distensión abdominal, hepatosplenomegalia, ascitis, hipercolesterolemia y sangrado. A nivel paraclínico, se puede evidenciar elevadas las transaminasas, las bilirrubinas, la fosfatasa alcalina y la GTT. Puede haber también deficiencia de vitaminas liposolubles, hipoalbuminemia y coagulopatía. Aunque una pequeña proporción, digamos, de esos lactantes afectados desarrolla cirrosis, hipertensión portal e insuficiencia hepática durante la infancia, alrededor del 80% se ha visto que esos lactantes colestásicos solo tendrán como una resolución, digamos, de la colestasis y parecerán sanos sin evidenciar una clínica en sí de enfermedad hepática crónica, de lo cual, pues, si lo relacionamos con nuestra paciente, cumpliría por la presencia de colestasis prolongada, retraso del crecimiento, distensión abdominal en los últimos días de hospitalización, tiene la hiperbilirrubinemia, aumento de las aminotransferasas, hipoalbuminemia y coagulopatía. Sin embargo, pues su fosfatasa alcalina, la GTT están normales, pero no se mencionan, pues digamos que enfermedades de presunto origen hereditario, ni se realizó pues un estudio de una antitoxina en plasma, por lo cual pues digamos que no podemos descartar que sea una de las causas, digamos, del cuadro clínico como otra sospecha diagnóstica. La fibrosis quística, pues digamos que es una de las causas de colestasis y representa al menos el 1% de las causas. Tiene su forma de presentación, pues en los primeros meses de vida incluye hilio meconial, ictericia prolongada, hipoproteinemia, anemia, infecciones respiratorias recurrentes, alcalosis metabólica y deshidratación. Que teniendo en cuenta pues la presentación de nuestra paciente, la paciente solo presenta ictericia prolongada, y hipoalbuminemia, anemia, y no presenta ningún otro síntoma o signo que nos haga pensar en una fibrosis quística, por lo cual nosotros lo descartamos. Dentro de los estudios sindromáticos vamos a tener que hay varias patologías como la trisomía 21, que es la cromosopatía, digamos, más frecuente y mejor conocida. Tiene una incidencia alrededor de 1 por cada 1000 recién nacidos y son pacientes que presentan hipotonía e hiperlaxitud ligamentosa y tienen fenotípicamente pues presentan unos rasgos muy característicos como la leve microcefalia con braquicefalia, cuello corto, ojos almendrados, la nariz pequeña, el septum aplanado, la boca pequeña, macroglosia, hipotonía. Tienen un llanto característico agudo y entrecortado, y pues digamos que relacionándolo con la presencia de ictericia se hizo o se vio un estudio que hicieron en el Cairo, en Egipto, que evidenció la relación. Digamos, escogieron una serie de pacientes con síndrome de Down para estudiar qué tanto era como la incidencia de esa colestasis en estos pacientes, y encontraron que alrededor del 3.9 pacientes de los recién nacidos con trisomía 21 pues presentaban colestasis. ¿Y por qué lo vieron relacionado? Es porque el síndrome de Down tiene una tasa de síntesis más baja y una recirculación reducida de esos ácidos biliares y una función pues inmadura de ese sistema de transporte a nivel canalicular. Sin embargo, pues no se ha encontrado que tuviera una mayor susceptibilidad de esa alteración cromosómica en los genes principales que controlan pues la captación, la síntesis y la secreción de ácidos biliares a nivel hepático. Y pues sin embargo que nuestra paciente, dado que no, la historia clínica no se evidencia como tal unas características fenotípicas de síndrome de Down y solo pues digamos que se ve la relación con labio y paladar hendido, pues digamos que no hay una asociación, por lo cual lo descartamos.
A nivel del síndrome de Pauta, que es la trisomía 13, pues que es una copia extra del cromosoma 13, presenta múltiples alteraciones graves, tanto a nivel anatómico como funcional, y el riesgo de muerte in útero es del 80%. Entonces, a nivel clínico, pues vamos a ver que se presentan malformaciones a nivel craneofacial, con microcefalia, hipotiroidismo, pueden presentar labio leporino con o sin fisura palatina, micrognatia. A nivel cerebral pueden tener ventrículo cerebral único o holoprosencefalia lobar. A nivel cardiovascular, un defecto de tipo CIB, CIA, y el ductus arterioso persistente y una estrocardia. Los hallazgos pues, clínicos más frecuentes en esta patología son anomalías de estructura de línea media, y estas incluyen pues, la holoprosencefalia, con diferentes grados también de afectación a nivel del nervio óptico y del nervio olfatorio, y pues digamos que el labio leporino con o sin fisura palatina se presenta alrededor del 60 al 80% de esos pacientes, y el onfalocele. El diagnóstico pues básicamente se hace en la ecografía de primer trimestre con la detección de marcadores cromosómicos, y en el segundo trimestre con el estudio morfológico. En nuestra paciente, pues lo único positivo es la anomalía del labio y la fisura palatina, sin presentar holoprosencefalia ni onfalocele y otros muchos rasgos de esta patología, por lo cual queda totalmente pues descartada. Finalizando pues este ciclo de los sindromáticos, encontramos el síndrome de Joubert. Este síndrome se caracteriza por ser una ciliopatía, es de origen genético autosómico recesivo. Hay muchos genes que se han descrito alrededor de esta patología, que alrededor dicen que son 34 genes asociados, y pues lo que se ve es que hay una alteración de esas proteínas ciliares primarias que juegan un papel importante en el funcionamiento a nivel retiniano, de la señalización implicada en la proliferación celular neuronal, a nivel del túbulo renal y de los conductos biliares. Entonces, esta se caracteriza por una malformación congénita del tronco cerebral y una agenesia o hipoplasia del vermis cerebeloso, que puede provocar, digamos, nistagmus, hipotonía, ataxia, retraso del neurodesarrollo. El diagnóstico pues se basa en datos clínicos y en la presencia de las imágenes de la resonancia magnética. ¿Listo? Aquí, en esta resonancia, podemos evidenciar el signo del diente molar, que es la consecuencia, digamos, de esa hipoplasia verniana cerebelosa y las malformaciones del mesencéfalo y del romboencéfalo. En nuestra paciente no se presentan estas características clínicas ni imagenológicas, por lo cual lo descartamos. Hay que estudiar también las causas infecciosas, y desde el punto de vista infeccioso tenemos varios agentes relacionados con la generación de colestasis neonatal. Entre ellos tenemos el citomegalovirus, el adenovirus, hepatitis, herpes virus, sífilis, rubéola y toxoplasma. También se deben considerar los antimicrobianos, porque pues sabemos que estos exacerban la colestasis al desplazar la bilirrubina de la albúmina, como la ceftriaxona, o pueden ser también potencialmente hepatotóxicos, como el fluconazol y el aciclovir. Sin embargo, en la historia de nuestra paciente no es claro que haya recibido ningún manejo con antibiótico hasta el final con la vancomicina. En la gráfica podemos evidenciar que las causas infecciosas ocupan la menor proporción de etiología de la colestasis, y pues digamos que dentro del agente como más relacionado con ese estudio de la colestasis está el citomegalovirus, que afecta alrededor del 1 al 2% de los recién nacidos. Y la mayoría pues, de esos recién nacidos son asintomáticos, muy pocos, digamos que alrededor del 5 al 10% presentan como síntomas clínicos, que incluye el bajo peso, la microcefalia, las calcificaciones periventriculares, la corioretinitis y ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, ya te estamos escuchando.
Ya estamos escuchándote. Segundo que se me apagó el lugar donde tenía toda la parte del manejo del sonido. Aquí estás bien, ya te estamos escuchando. Parece que estamos teniendo un problema técnico. Espero que la doctora pueda conectarse rápidamente. No sé si nos está oyendo. Espérate, voy a tratar de comunicarme por el interno con ella. Un segundo que esto se acabó. Estamos oyendo perfecto. Ay, Dios, perdón. Ángela, nosotros te estamos escuchando. Ay, listo, es que acá se me apagó y pensé que no. No, acá estamos oyéndote, tranquila, sigue. Entonces, la mayoría pues, de esos recién nacidos son asintomáticos. Sí pueden presentar hepatosplenomegalia e hiperbilirrubinemia a expensas de la directa, y la colestasis es consecuencia pues, de esa disfunción de los hepatocitos y la obstrucción de la vía biliar, que condiciona la disminución pues, de esa excreción biliar hacia los canalículos biliares o hacia el intestino. En nuestra paciente, pues se reportan estudios negativos de citomegalovirus, por lo cual se descarta. A nivel de la sepsis, se ha visto un factor importante de riesgo asociado a la nutrición parenteral. Entonces vamos a ver que las endotoxinas producidas por las bacterias gram negativas inducen colestasis a través del daño directo a nivel hepático y estimulan la síntesis de ácidos biliares. Se ha visto también que pues, la hipoxia y el shock pueden catalizar esas reacciones enzimáticas, haciendo que haya una mayor susceptibilidad a la colestasis. En estos estudios, pues se han visto que la pseudomonas, el estafilococo, la klebsiella, el E. coli y el coxsackie se han visto más relacionados directamente con la producción de colestasis a nivel de la nutrición parenteral. Sin embargo, pues no se tiene claro, pues digamos, si la paciente en algún momento recibió pues nutrición parenteral, que al parecer no mencionan, y pues digamos que no tenemos estudios como hemocultivos, urocultivos, como para hacer estudios de sepsis, que sí se sospechó hacia el final de la paciente, por lo que lo descartamos. Seguimos con la parte infecciosa de la infección urinaria. Entonces, la ictericia puede ser la única manifestación en pacientes con una infección del tracto urinario por E. coli, y la asociación entre ictericia e infección urinaria en el recién nacido y en el lactante se debe a que la hiperbilirrubinemia en estos pacientes puede ser de tipo no conjugado, pues debido a hemólisis secundaria a la producción de esas hemolicinas por la E. coli o otras bacterias negativas, mientras que en otros casos es de tipo conjugado, secundaria a una colestasis intrahepática, que se atribuye a efectos como directos de esas toxinas y mediadores también inflamatorios sobre el hígado. No tenemos un uroanálisis ni urocultivo que nos haga asociación de IBU, y el cuadro, digamos, de esta paciente es prolongado, por lo cual también lo descartamos. Dentro de las causas vasculares, que es otro de los misceláneos, digamos, que se estudia dentro de la colestasis, tenemos la insuficiencia cardíaca, que sugiere que, digamos, que los mecanismos de esa ictericia se debe a la disminución del flujo hepático. Entonces va a haber un aumento de la presión venosa hepática y la disminución de la saturación arterial de oxígeno.
Esto nos puede ocasionar a que se lleve a un choque que nos genera una insuficiencia pues, circulatoria aguda, y esto nos lleva a un daño hepático, generando una isquemia a nivel hepático con elevación pues, de las transaminasas, la fosfatasa alcalina, alteración de sus tiempos de coagulación, aumento de bilirrubinas, que origina clínicamente una ictericia de la directa. La ictericia, pues, como primera manifestación de la insuficiencia cardíaca, es muy rara, y si se presenta, pues se debe o a congestión crónica debido a una insuficiencia cardíaca o a una hepatitis isquémica. En nuestra paciente, pues no se evidencia alteraciones cardiovasculares desde un inicio y tiene un ecocardiograma normal, por lo cual se descartó. Y entramos en el último como estándar, digamos, de las causas endocrinas. Entonces, dentro de esas causas endocrinas tenemos el hipotiroidismo, que es la causa, digamos, su causa más común. En Colombia, por ejemplo, es la disginesia tiroidea, y en muchas otras partes del mundo se debe a la deficiencia de yodo, su etiología. Hace parte del estudio de ictericia prolongada y se caracteriza por hiperbilirrubinemia expensas de la directa, con transaminasas elevadas principalmente. Al haber, digamos, como la ausencia de esas hormonas tiroideas, pues la actividad de la UDP glucuronil transferasa hepática aumenta, y hay disminución de la actividad de la nitrofenoltransferasa, que genera la colestasis, pues generando, digamos, como ese 50% de flujo, de disminución en el flujo de la bilis y la excreción pues, de sales biliares, y una mayor proporción, digamos, de bilirrubina conjugada que lleva a esa ictericia colestásica. Nuestra paciente tenía una TSH normal con una T4 libre baja, lo que nos indicaba un hipotiroidismo central, que puede ser una de las causas que nos contribuya a su proceso colestásico. La siguiente patología a nivel endocrinológico es la insuficiencia adrenal, que es otra de las posibles causas. En esta hay una baja producción a nivel del cortisol, y su etiología puede ser primaria por afectación de la glándula suprarrenal, secundaria a nivel hipoficiario o terciaria a nivel hipotalámico. También se ha visto que puede ser de origen secundario a los tratamientos prolongados con corticoides exógenos, y en el periodo, pues digamos que neonatal, la causa más frecuente es la hiperplasia suprarrenal congénita y la hipoplasia suprarrenal congénita. En la paciente se sospecha que hay insuficiencia adrenal, dado que hay un reporte de muestra crítica con un cortisol bajo, por lo que podría sospecharse que es un factor contribuyente al estado clínico de la paciente. Tenemos también la presencia del hipopituitarismo congénito, que es una alteración poco frecuente, y usualmente los neonatos con esta enfermedad pueden estar asintomáticos al nacimiento o presentar síntomas inespecíficos, en los que se incluye la hipoglicemia, la ictericia, la colestasis neonatal, las convulsiones, hiponatremia, con un potasio normal, puede haber sepsis, puede haber shock, y en algunos casos pues asociaciones con anomalías croniofaciales como la que presenta la paciente. En la resonancia magnética que nos ofrecieron nuestras compañeras de la Universidad Nacional, pues hay una ausencia de la neurofófisis, y además de la neuropófisis, que pues está ectópica. Relacionando los datos pues de nuestro caso, la presencia de hipoglicemia, el hipotiroidismo central, la insuficiencia adrenal y los hallazgos de la neuroimagen, nos sugiere y nos da una muy alta probabilidad de que este sea el origen del cuadro de nuestra paciente. Concluyendo así, que quedamos con el diagnóstico más probable que la paciente tenga un panhipopituitarismo. Sin embargo, pues no se deben descartar otras patologías mencionadas en la revisión, como los errores innatos del metabolismo, y consideramos que algunos datos son relevantes para apoyar por nuestras sospechas diagnósticas, como la edad gestacional, realizar uroanálisis, la presencia de alfa-fetoproteína y la de alfa-1 angiotensina. Pues digamos que a nivel de todo esto endocrino, pues es importante tener si tuvo presencia de cuerpos cetónicos, todos los estudios, digamos, a nivel del eje hipotálamo, hipófisis, si hubo deficiencia de cortisol, gonadotropina, somatomedina, insulina, y la valoración integral de otras especialidades que pudieran redirigir también el diagnóstico. Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante revisión de todas las posibles alternativas diagnósticas. No es un caso fácil, es un caso muy, muy, muy interesante y le damos entonces el paso a la Universidad Nacional para que continúe contándonos un poco más de este paciente. Bueno, muchas gracias, Angelita, y a los compañeros de la Universidad Sanitas. Sí, efectivamente es un panhipopituitarismo congénito, es una parte de la... Acá, ya. Es una parte del diagnóstico, pero nos faltó un detalle que, ¿quiénes fueron los que le dieron A Fuchs. Fuchs? Síndrome ¿Sí fue interrupción. Sara? Una sabemos el residente, nombre. Sara, pero no recuerdo el programa, que habló de síndrome de interrupción del tallo hipoficiario, que es el origen del panhipopituitarismo que tenía la paciente. Bueno, entonces, como nos decía nuestra compañera de Sanitas, efectivamente, lo que vemos es una neurohipófisis ectópica, que es el puntico que se ve arriba, donde está señalando, y casualmente está cubriendo el círculo, pero es donde está la flecha de la imagen del lado izquierdo. Y el círculo, pues es que hay una ausencia de... Perdón, yo pongo el puntero. Este puntico es la neurohipófisis ectópica y como vemos hay ausencia de la hipófisis anterior. Aparte, se ve también una hipoplasia de la silla turca, que todo esto configura un síndrome de interrupción de tallo hipofisiario. También averiguamos la patología, pues esto evidentemente ya fue posterior al fallecimiento de la paciente, y lo que reportaba la patología de la biopsia que se tomó de cuña hepática fue espacio esporta con ligera proliferación ductular y leve infiltrado inflamatorio linfocitario sin daño en placa limitante. En el lobulillo había algunos hepatocitos que presentaban balonamiento, cambio pseudoacinar, multinucleación y tapones de bilis en el citoplasma, focos de necrosis hepatocitaria en la zona 2 acompañados de abundantes neutrófilos. También había hiperplasia de las células de Kupffer con granulas en la coloración PAS resistentes en el citoplasma. Había fibrosis portal y perisinusoidal y en la inmunohistoquímica había un ligero aumento en el número de colangiolos. Como diagnóstico de la patología fue hepatitis portal y lobulillar con actividad moderada y fibrosis grado 2 con ligera colestasis y con proliferación de colangiolos. Dentro de los diagnósticos pues, finales de la paciente es sepsis con disfunción orgánica múltiple, que pues, fue secundario en choque refractario de catecolaminas, insuficiencia hepática y una encefalopatía que puede ser multifactorial, dado que ella tenía episodios frecuentes de hipoglicemia, pues también puede ser secundaria a la falla hepática, coagulación intravascular diseminada, que también puede ser de origen multifactorial por la falla hepática y la sepsis, síndrome de interrupción de tallo hipofisiario, como estábamos mirando en la imagen, que pues, se configura por el panhipopituitarismo, y dentro de este panhipopituitarismo, ictericia colestásica, hipoglicemia, hipotiroidismo central, insuficiencia adrenal. También tenía un defecto de línea media, que ya vamos a, pues, a explicar un poco más de esto, dados por labio paladar hendido y hemangioma plano dorsal en línea media. Aparte, pues, eventos paroxísticos que se describieron en la historia clínica y falla de MER. A continuación vamos a explicar, pues, todo, digamos, cada cosa, cómo se da la asociación con panhipopituitarismo. Bueno, que queremos hacer aquí como parte de la discusión, porque pues sí, el diagnóstico final realmente es una cosa muy, muy rara, de presentación muy inusual y muy infrecuente, pero la niña sí tenía diferentes manifestaciones que son comunes, que no son ajenas a nuestro ejercicio diario, y obviamente leer una historia clínica y ver las cosas en retrospectiva es mucho más fácil pararse y criticar lo que se hizo, y pues esa no es la idea, pero sí es como un llamado a que tengamos como un juicio un poquito más crítico, no criticón, sino crítico de nuestro ejercicio diario y la importancia que es preguntar y consignar los datos completos en historia clínica y asegurar, digamos que una adecuada investigación, una adecuada búsqueda de hallazgos de otras cosas que pudiesen, tal vez de pronto más raras, pero que pudiesen manifestarse de forma
frecuente o de forma común. Entonces, de lo que supimos de la historia clínica, no tenemos tampoco datos de lo que hicieron en Santa Marta cuando la niña nació, pero como que lo que supimos fue que la niña duró hospitalizada recién nacida por el defecto de la línea media, básicamente como para asegurar cómo iba a ser la alimentación y que se asegurara como una adecuada alimentación. Más allá de él, no sabemos si realmente hubo un estudio de línea media al respecto, entonces nos llama la atención pues que ya en el momento de que ingresa la niña a la institución tiene 2 meses, es una niña que en 2 meses gana 70 gramos, o sea, tiene una falla de medro, tiene ictericia, tiene un defecto de línea media, entonces como que de entrada ya tiene muchas cositas que nos llaman la atención, como bueno, ¿por qué no pensamos esto antes? Tal vez haber hecho un diagnóstico temprano y una suplencia hormonal temprana hubiera evitado que la niña hubiera llegado a la hepatitis colestásica que hizo, a la insuficiencia hepática, que pues es por la hospitalización pues seguramente adquirió una infección asociada al cuidado de la salud y eso la llevó a la sepsis, falla multiorgánica y que finalmente pues al fallecimiento. Entonces básicamente nuestra discusión va a ser enfocada como a eso. Entonces la primera parte es esto, el labio paladar hendido más allá que pensar solo en la alimentación y el por qué es importante esto. Entonces bueno, aquí esta parte muestra como la cavidad oral normal. Entonces, el labio paladar hendido hace parte como de un grupo de alteraciones que van a afectar tanto la estructura facial como la cavidad oral y básicamente se divide en 3 categorías. Entonces, la categoría en la que solo existe paladar hendido, la categoría en la que existe labio hendido con o sin paladar, que puede ser uni o bilateral, y la categoría que hay labio paladar hendido uni o bilateral. Específicamente la paciente tenía el tipo 4 en esta clasificación. Los cirujanos plásticos, los otorrinos tienen varias clasificaciones. En la institución utilizaron esta, la de BU, que básicamente habla de una hendidura completa desde la úvula que pasa por el foramen incisivo y llega hasta ambos lados del maxilar. Y entonces, porque uno sí debe pensar un poquito más allá al ver un defecto de estos que tiende a ser relativamente frecuente, y es porque las estructuras para el desarrollo de la cavidad oral y la estructura en la hipófisis tienen el mismo origen y ambas vienen del ectodermo. Cada una, digamos que va a tener sus particularidades, entonces el labio paladar hendido se va a dar porque hay un fallo en el primer arco branquial del proceso maxilar para que se una a este proceso frontonasal. Entonces se va uniendo de anterior a posterior y en la medida pues que haya defecto en esa fusión pues va a haber la hendidura. Desde el punto de vista hipofisiario, pues del ectodermo se van a diferenciar específicamente en bolsa de Rathke para darse la adenohipófisis y el infundíbulo para dar la neurohipófisis, pero entonces el hecho que estas dos vengan del mismo primordio, o sea, de la misma capa embrionaria del ectodermo, explica por qué no es loco que uno cuando ve a un niño con labio paladar hendido deba también evaluar otros defectos de línea media, incluso pues de origen central que lo puedan llevar a procesos severos como estos. La prevalencia del labio paladar hendido no es infrecuente, como les decía, se presenta más o menos en 1 en 600, 700 nacidos vivos. Esto tiene un componente genético importante, aunque es poligenético, se van a dar cuenta en la tablita que les voy a mostrar más adelante, tiene muchos genes asociados, muchos síndromes también dismórficos asociados. Por eso se ha descrito que ciertas poblaciones tienen como más prelación. En los asiáticos puede llegar a ser tan frecuente como en 1 en 500 nacidos vivos. Las personas que son descendientes de población europea ya tienen una menor incidencia de 1 a 1000 nacidos vivos. También se han descrito altas incidencias en población indígena, nativa americana y canadiense. Y los que son descendientes específicamente del continente africano es mucho más raro. La frecuencia va a variar dependiendo si es solo paladar hendido únicamente o labio paladar hendido. Más o menos la relación es así, de 2 a 1, mayor en niñas que en niños o a veces en niños específicamente solo con paladar hendido, en niños de 2 a 1. En cuanto a frecuencias respecto a la clasificación que les mostraba, es mucho más frecuente que sea unilateral con labio paladar hendido. Después le sigue solo paladar hendido a un 25% y pues finalmente los otros grupos. Entonces, aquí realmente de esto no es que haya como extensa bibliografía, pero sí está descrito
que hasta en un 50% de los niños que tienen solo paladar hendido tienen una asociación sindrómica. Entonces uno sí debe hacer una búsqueda activa en estos niños y digamos que lo correcto es que los niños que nacen y que se quedan en la unidad neonatal para el cuidado, pues sí debemos hacer así como lo hacemos con los niños que tienen síndrome de Down, debemos hacer exactamente lo mismo con estos niños. Entonces debemos hacer una búsqueda activa de otros defectos para que pues no pase este pues, desafortunado evento que le sucedió a la niña. Los que son el labio hendido con o sin paladar hendido tienen menos asociación, un 30%, pero pues tampoco es despreciable. En esta revisión de Nature, ellos digamos que registran todo lo que está descrito en OMIM, de lo que pudiese como asociarse a labio paladar hendido por otros defectos de línea media, cosas como muy discientes o digamos que tienen otras malformaciones mayores muy claras, el George, el Cruzón, las secuencias de Pierre-Robin, la Cornelia de Lange, ustedes ahí pueden ver en la tabla un montón, o cosas muy grandes como la oleoprosencefalia, pero en este caso que la niña pues aparentemente fuera de esa malformación mayor, pues aparentemente no tenía otra más. Sin embargo, pues realmente en los datos en la historia clínica no encontramos como puntualizado, no se encuentra otra malformación, no lo sabemos si realmente hicimos como una búsqueda activa de otra malformación, pero pues aparentemente no. En el caso del hipopituitarismo, sí se ha visto pues la asociación a defectos de línea media, dentro de esos una común que es el labio paladar hendido. Ahora la colestasis. Ya muy bien lo hizo Angelita, toda la revisión y todo el enfoque que uno debe hacer de la colestasis, y habitualmente cuando tendemos a estudiar la colestasis pensamos incluso como, bueno, que es algo inherente a la vía biliar, específicamente anatómico, y, o incluso está infeccioso, pero no hacemos como que uno recuerda para allá como al final, como también tal vez tengo que buscar algo endocrino. Entonces, digamos que el conocer como las frecuencias o las prevalencias de las causas que pudiese generar colestasis desde la etapa neonatal, es importante este datico. La hepatitis neonatal idiopática se describió básicamente como para todo lo que generaba colestasis y que pues no sabíamos por qué. Antes era lo que más representaba el 80% del diagnóstico de las colestasis. A medida que fueron avanzando las técnicas en patología, en inmunistoquímica, y que pudimos darnos cuenta como de más defectos, y también pues todo lo que se ha hecho desde el punto de vista enzimático y metabólico, pues digamos que ya ese porcentaje de un 80 bajó a un diagnóstico de un 15%, pero es en este grupo donde específicamente se ubican estos trastornos endocrinos, específicamente el panhipopituitarismo, generando esta hepatitis, que también se llama hepatitis neonatal idiopática o de células gigantes, y es porque al final, cuando ya hay tanta colestasis que genera tanto daño citotóxico, lo que ocurre es que los hepatocitos se van volviendo células gigantes, que fue uno de los datos reportados en la patología de la niña. Entonces, dentro de estas, digamos que incluso como ustedes lo pueden ver acá, las infecciones virales dentro de la prevalencia de la colestasis corresponden a un 5%, la hepatitis neonatal corresponde a un 15%, y aquí es donde se encuentran las endocrinas. Entonces tal vez uno sí debería ser como un poquito más juicioso en buscar causas endocrinas antes de pensar si usted tiene, por ejemplo, una historia de un control prenatal adecuado con los laboratorios del Stroche, digamos que en general bien, pues usted busca los virus que hacen falta, pero tendría que tener como un poquito más presente las causas endocrinológicas. Y entonces, ¿qué asociación tiene como la disfunción del eje en la presencia de la ictericia y de la colestasis específicamente? Realmente el mecanismo no es tan claro. Digamos que lo que se sabe hasta ahora es por estudios que han hecho experimentales en murinos, y lo que han visto y lo que se ha extrapolado como de adultos, y lo que se ha visto que sucede en las personas que cursan con colestasis, que tienen una alteración del eje, y que esa colestasis y la suplencia hormonal. Entonces ahí empezaron a hacerse como estas asociaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Diferentes estilos, lo que sea que me estimule el sistema nervioso central, ya sean los cambios en el ciclo circadiano, cambios de temperatura, la necesidad, el gasto energético, si necesito más o menos gasto energético, ya sea por estrés físico, emocional, la inflamación, la reparación tisular, cualquier cosa que me vaya a generar un estímulo directo al sistema nervioso central en el hipotálamo, me va a producir la liberación de la CRH, para que ella a través pues a través de la hipófisis pues me vaya a producir
la secreción de la hormona adrenocorticotropa, y esta directamente en la glándula suprarrenal, pues vaya a generar la producción tanto de andrógenos como de glucocorticoides. Específicamente los glucocorticoides del cortisol es la que va a tener receptores específicos a nivel hepático y va a generar estas dos, va a producir estos dos efectos. Entonces, cuando yo tengo digamos que estoy en condiciones homeostáticas, estoy tranquilo, no tengo un estímulo bastante fuerte o un estímulo muy considerable del eje, yo voy a favorecer como los procesos de almacenamiento, de producción de energía. Entonces voy a favorecer la producción de genes, de factores de crecimiento, de enzimas que me van a permitir el almacenamiento de los lípidos, la formación de glicógeno, el crecimiento corporal, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. Y va a disminuir, a regular la inflamación, específicamente porque va a ser como una especie de, digámoslo así, como relativa supresión sobre citoquinas proinflamatorias tipo TH1 como interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral. Hay que tener en cuenta que como en muchas cosas en endocrino, estos glucocorticoides hacen una retroalimentación negativa directa al eje. Entonces, cuando yo tengo algún estímulo que es muy grande, es muy intenso todo el tiempo y yo no tengo una degradación, porque el cortisol digamos que es la parte activa de estos glucocorticoides, pero si yo no tengo un adecuado aclaramiento de este cortisol y mantiene todo el tiempo activo, me va a llevar a una supresión crónica del eje, ¿sí? Porque digamos que aquí empieza a haber como el momento en que se engranan y empieza a ser todo un círculo. Esta secreción también va a depender del hígado específicamente, porque pues para que se produzca las hormonas, los andrógenos y los glucocorticoides, las hormonas adrenales, pues van a depender específicamente del colesterol, puntualmente del colesterol de alta densidad, que va a ir directamente al receptor scavenger B1 de la corteza adrenal. Si yo tengo una insuficiencia hepática y no estoy produciendo, tengo afectada la síntesis y yo no estoy produciendo colesterol, pues también voy a tener una insuficiencia adrenal y entonces va a empezar un círculo vicioso, que es lo que vamos a ver en la siguiente. Se ha visto que en hipopituitarismo, hasta en el 35% de los casos, la colestasis se manifiesta como su principal, digamos que, presentación clínica. El panhipopituitarismo asociado a síndrome de interrupción de estallo hipoficiario es realmente incluso la primera manifestación con la que se van a presentar los niños, más allá de algunas otras cosas que sean, por ejemplo, tan evidentes. Esta manifestación incluso lo vamos a ver al final. Ellos empiezan teniendo en la etapa neonatal una ictericia de predominio indirecto, que uno lo pensaría pues, en un neonato que está en la unidad y uno le pone fototerapia, pero a medida que va disminuyendo los niveles de ACTH a un nivel crítico, entonces es cuando ya se va a volver colestásica. ¿Y cuál es la asociación que se ha encontrado? Se ha visto que cuando hay deficiencia de hormona de crecimiento, pero específicamente de ACTH y de cortisol, hay una alteración en la formación y el desarrollo de los conductos biliares. Y eso se ha visto porque, lo que les decía, en las personas que han tenido como estos defectos, cuando empiezan la suplencia hormonal, va sucediendo una mejoría progresiva de estos hallazgos histopatológicos. Entonces, se cree que sí hay una asociación directa por ese lado. Por otro lado, ¿qué ocurre? Resulta que cuando ocurre todo este proceso, que ya hablamos de todo lo que se explica en el eje y la acción directa del glucocorticoide, pues entonces sobre el hígado, entonces el hígado pues va a empezar a funcionar y dentro de eso pues tiene su función excretora, que es secretar pues los ácidos biliares. Y esos ácidos biliares, ya lo sabemos, van a ir a los canalículos, de ahí directamente a la vesícula biliar, van a ir al intestino y después, bueno, se van a volver a reabsorber, lo que conocemos con la circulación interhepática. Cuando hay colestasis, esa secreción es inadecuada, no es completa, entonces se van a acumular y esos ácidos biliares que no se alcanzan a secretar van a liberarse a la circulación sistémica y directamente van a ejercer una retroalimentación negativa y van a suprimir la secreción de ACTH en la hipófisis. Entonces, la misma colestasis puede perpetuar la supresión del eje solo por el hecho de que tengo un aumento de la secreción de ácidos biliares a nivel de circulación sistémica. Entonces, esto se vuelve un círculo vicioso. Si yo tengo una colestasis con disfunción hepática porque en este caso no tengo la suficiente cantidad de hormonas para que me genere un adecuado desarrollo de sus conductos,
pues tengo menor síntesis de glucocorticoides, se cambia esa relación que les decía, entonces va a aumentar los factores inflamatorios, específicamente producción de interleuquina 1. Esta interleuquina 1 es la que más se ha visto elevada en los pacientes con colestasis. Entonces, también se ha visto que las citoquinas solitas generan una supresión de la secreción de ACTH al plasma, y entonces, cuando hay disminución de ACTH, se ha visto que a nivel hepático proliferan los colangiocitos, eso va a llevar a un aumento de la masa biliar y eso puede llevar a fibrosis, perpetuando la colestasis, la disfunción, y todo se vuelve un círculo vicioso, como les decía. Además, pues que el hecho que los ácidos biliares lleguen a circulación sistémica va a seguir suprimiendo el eje y pues va a empeorar el cuadro. Y finalmente, la falla de Med. Entonces, desconocemos realmente cuántos controles la niña recibió durante digamos que el tiempo que no estuvo hospitalizada, si realmente hubo un acompañamiento de un pediatra o de un médico general para evaluar el crecimiento, porque pues esta niña no creció, o sea, no creció ni en peso ni en talla, a pesar de que recibía como que adecuada alimentación con fórmula láctea, pero pues digamos que la recibía. Entonces, esto también era un hallazgo que llama mucho la atención, más allá porque en la historia tampoco dijeron, no, es que tenemos problema de la alimentación, tanto así que cirugía plástica dijo, ahorita no vamos a hacer nada, de forma ambulatoria vamos a corregir el defecto. Entonces, por el problema de la alimentación realmente no era, entonces a uno sí le debió haber hecho ruido desde el principio que la niña hubiera tenido falla de Med. Y entonces, ¿esto por qué se explica? Por el síndrome de interrupción de tallo hipoficiario, que va a llevarla a una deficiencia combinada de las hormonas hipofisiarias. Entonces, este síndrome de interrupción de tallo hipoficiario es cuando hay hipogenesia o agenesia de la hipófisis anterior asociada a agenesia o ectopia de la hipófisis posterior, que esto es muy frecuente encontrarlo en que incluso lo tenía la niña, que era ese puntico que lo vimos, que esta es la hipófisis posterior. Y aquí llama, digamos que esto explica el por qué la niña no creció, y es porque en el 100% de estos casos tengo compromiso somatodropo. No sabemos si ella tenía deficiencia de GH, pues porque no lo sospechamos, digamos que a tiempo, y no lo medimos, no supimos, pero probablemente ella tenía una deficiencia de GH y por eso pues la niña tenía falla de Med. En frecuencia le sigue compromiso gonadotropo, en un 81% el compromiso corticoide, que eso explica el hecho de por qué, digamos que nos hacíamos la pregunta del por qué la niña no hizo como las hiponatremias desde el principio, y probablemente pues por todo el problema que tenía desde el punto de vista hipofisiario, probablemente en algún momento o también tenía diabetes insípida, y al tiempo la insuficiencia adrenal. Entonces, digamos que esa hipernatremia compensaba con lo otro y por eso al principio encontrábamos niveles de sodio normales. Y ya en el momento en que tuvo el insulto infeccioso y que ya la llevó a la sepsis, pues ya no fue suficiente el momento de estrés y pues ya digamos que fue mucho más evidente la insuficiencia adrenal. Después, en frecuencia, aparece el compromiso de la tiroides y en algunos casos de hiperprolactinemia. Entonces, lo que les decía al principio, este diagnóstico es muy raro. O sea, la frecuencia de eso es como 0.5 por cada 100.000 niños nacidos vivos, y solo el 23% se diagnostica en el periodo neonatal, porque la mayoría se empieza a diagnosticar en forma tardía, más o menos hacia el primer año de vida, pues porque básicamente los niños no han crecido, pero es porque digamos que no alcanzan a tener compromiso del resto de las hormonas y probablemente solo de la hormona de crecimiento. Pero pues en el caso de ella, lo que decíamos, sí tenía cosas muy grandes que nos debieron haber hecho ruido desde muy temprano para haber empezado con una suplencia hormonal temprana. Entonces, ¿qué tenía dentro de la sospecha de hipopituitarismo congénito? Entonces, no tuvo retraso en el crecimiento, no tuvo retraso de crecimiento, restricción de crecimiento intrauterino, tenía el labio paladar hendido, no tenía incisivo central ni prosencefalo, o sea, no tenía otras cosas así como muy grandes. No sabemos a nivel genital qué tenía, probablemente al volverla a examinar ya con el sesgo y teniendo como la mente un poquito rayada, de pronto le hubiéramos visto algo de hiperpigmentación en los genitales, hubiéramos visto de pronto un clítoris un poquito más grande, de pronto sí, de pronto la niña hubiese tenido como algo que nos hubiese llamado la atención. El hipotiroidismo central, la hipoglicemia que lo hizo, la ictericia y pues definitivamente la falla de Medro, o sea, la niña no creció y efectivamente la talla para la edad en ese momento le daban menor a -3 desviaciones estándar. Entonces, para terminar, concluyendo pues ya con la revisión de cada uno de los aspectos que nos llevaron a pensar
en este diagnóstico, pues que aunque fue tardío, nosotros tenemos acá unas pistas que nos hacen, digamos, reflexionar en lo que pudimos haber pensado al inicio. Tenía la niña hipoglicemia, que esto pues sabemos que pudo haber causado las convulsiones, no lo sabemos, también pudo haber sido otra causa de las convulsiones. Otra cosa que nos orienta a panhipopituitarismo es el hipotiroidismo central, que incluso se tomó el primer día que llegó la paciente. Y se tomó porque no tenían un dato de TSH neonatal. Entonces, eso es otro dato que nos hubiera podido orientar a panhipopituitarismo. La insuficiencia adrenal primaria que presentó la paciente. El defecto de lineamida es lo primero que debimos, pues, digamos, notar para orientarnos a este diagnóstico. Hepatitis colestásica, la falla de Medro, que son como las pistas que todo el caso tuvo para poder llegar a nuestro diagnóstico, que es un panhipopituitarismo congénito, y con la imagen la causa que es un síndrome de interrupción del tallo hipofisiario. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Yo hice ahí la pregunta de la TSH neonatal porque sabemos que es una herramienta que podría haber sido muy útil en este paciente y se hubiera podido diagnosticar de manera pues, un poco más temprana, digamos, y evitar pues todas estas consecuencias que sufrió. Sin embargo, pues es un caso muy serio, muy complicado y pues retrospectivamente todo es mucho más fácil. Pero tenemos por ley que hacer el TSH. Entonces, es increíble que no tengamos esa información o que no hubiéramos tenido esa información desde el principio y me parece que hacer énfasis en eso y volver otra vez a cumplir con esa norma nos podría haber ayudado en este caso y en muchos otros, estoy segura, para hacer un diagnóstico temprano que determina además el pronóstico de estos niños con hipotiroidismo congénito. Muchísimas gracias, muy interesantes. Por ahí, quieren hacer un comentario. Adelante. Siga, doctora. No vi quién. Profe Yolanda ¿Quiere comentar? ¿quiere hablar? Profe, Susan, por favor, le das por favor acceso al micrófono para que haga el comentario. Un minuto, ya voy. Gracias, Susan. Ya puede seguir, doctora, por favor. Ya eres co-host. Ya puedes hablar. Doctora Yolanda. Está habilitado el micrófono para ti. Sí, señora, ya. Ya puedes solamente poner el micrófono. Ya lo tiene prendido, pero no da sonido. Vamos a darle un minuto a la doctora Yolanda. De pronto en ocasiones ayuda mucho más con... Ya te estamos oyendo. Profe, ya le estamos oyendo, pero estamos dentro del manual. Se escucha entrecortado, profe.
no sé, yo estoy hablando y tengo volumen. Ya, yo le... Ya, ahora Aquí sí se está oyendo. aparezco como que... Ya te estamos oyendo. Decía que era importante dentro de la familia, muy cercana y bueno, en todo a nivel línea paterna, línea entre la vilpa, la rendido. Porque cuando se tiene una vida, uno de los grandes retos es saber si estamos frente a una anomalía y la anomalía hace parte de un síndrome. La cosa que quería preguntar es que no llama mucho la atención que en el ingreso no aparece en el momento del nacimiento y tampoco aparece en el momento del ingreso. Cuando estamos hablando de un me parece muy importante tener toda la somatometría porque en el lactante menor conserva, de alguna forma se conserva el privilegio del crecimiento cefálico sobre el crecimiento en peso y en talla. Y otra cosa que quería poner sobre el tapete, no aparecían sino unos solos gases sanguíneos donde aparece hiperlactatemia, pero dentro de la presentación del caso entendí que los gases sanguíneos siempre tenían acidosis e hiperlactatemia. Entonces es para poner de presente las enfermedades mitocondriales. Cuando nosotros estamos hablando de cuadros que son poco comunes y que son complejos, uno piensa en una enfermedad genética o en una enfermedad metabólica. Y cuando uno piensa en una enfermedad metabólica o una enfermedad genética y no encuentra alguna cosa que nos guíe hacia un diagnóstico, uno podría estar pensando en una enfermedad mitocondrial. La enfermedad mitocondrial, pues como la mitocondria está en todas partes, en todas las células del organismo, pues es una enfermedad sistémica de un comportamiento muy bizarro. Y valía la pena pensar, ponerlo sobre el tapete, porque la enfermedad mitocondrial puede cursar muy frecuentemente con anomalía congénita. Muchos de los casos de asociación Bartter, cuando sean algunos, he visto publicaciones donde finalmente se les ha detectado un defecto de la cadena respiratoria. Y el último comentario que quería hacer era el comentario sobre el momento de la biopsia hepática. Yo creo que sí, definitivamente la biopsia sigue teniendo un lugar en el diagnóstico de los pacientes con colestasis. Eso es indudable. Pero me parece que debe uno hacer una biopsia específica para algo, porque hoy en día con la tecnología que se tiene, con la disponibilidad, con tanta herramienta que se tiene, pues plantear una biopsia hepática debe ser con un propósito completamente determinado y hay muchas formas bioquímicas e incluso moleculares para hacer diagnóstico y no hacer un diagnóstico como utilizando un método invasivo como sería una biopsia. Yo creo que para este paciente, la biopsia hepática fue una agresión muy grande para él, para esta niña, porque no tenía cortisol y cuando uno tiene un paciente que tiene hipocortisolemia y va a someterlo a una intervención, tiene que aumentar la dosis de corticoides porque estos niños es la hormona del estrés. Entonces, pues mire cómo terminó. Luego yo sí quería hacer algún comentario sobre el momento, de en qué momento decide uno hacer o solicitar una biopsia hepática, porque de verdad que con un cuadro tan complejo como este no le parecía a uno que este paciente tuviera una atresia de la vía biliar tan pronto llega por una colestasis con lo dijeron muy bien durante la reunión, donde había muchas cosas que faltaban para poder considerar que esta paciente tuviera una atresia de la vía biliar. Ese era mi comentario. Gracias. Profe, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Tuvimos una muy importante asistencia. Le hicieron una presentación muy completa y muchas gracias por una excelente presentación.
por una excelente revisión. Gracias a las dos facultades por su participación y seguimos trabajando entonces con ustedes por esto, que son espacios que son súper importantes para aprender, para conocernos, para establecer vínculos, para una cantidad de cosas. Lamentamos mucho que tenga que seguir siendo virtual, pero esperamos poder vernos pronto. Muchísimas gracias a todos y descansen este fin de semana. Ya pueden, merecido descanso para las dos, para todos. Pues. Sí. Muchas Muchas gracias. gracias. Agradecemos a la sociedad también pues estos espacios, la participación y pues sí, ojalá que próximamente nos podamos reunir todos. Gracias. Gracias. Muy bien los diagnósticos. Gracias, que estén bien.